El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Lucas. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las entrañas que ha recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos los alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era de costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos en la tercera semana del tiempo ordinario. Vemos pues en la pantalla el tema para este domingo: Jesús y su programa de vida. Recordemos pues que al principio de la lectura leíamos en el libro de Esdras cómo la comunidad cristiana, nacida de la palabra de Dios, se reúne para compartir la misma fe y para también estar en comunidad, nos dice Nehemías. Y es muy importante pues que dentro de esta lectura comprendamos el proyecto de vida del Señor, el programa del Señor. El programa del Señor viene de la antigüedad. Ya hoy nos lo decía pues el profeta Nehemías, cómo después de haber llegado del destierro, el pueblo estaba cautivo en Babilonia, se cruzan todo el desierto y vuelven a conquistar y vuelven a estar en su tierra, que es Jerusalén. Es de mucha alegría que el pueblo haya atravesado todo el desierto donde hay tantos problemas y tantas dificultades, pero que ese pueblo en manos del sacerdote Esdras empiezan a recordar todas las acciones, empiezan a recordar los sufrimientos y también la mano de Dios, que eso es muy importante. Cómo Dios hablaba a través del pueblo, cómo Dios hablaba y el pueblo empezaba a escribir. Quizás escribían, se llaman agiógrafos el que escribe, y a redactar esa misma voz de Dios. Vienen los mandamientos, vienen algunos escritos de los profetas, cómo el pueblo sufre, pero cómo en el sufrimiento el Señor los acompaña. Ahí nace una comunidad. La comunidad nace de ahí, desde esa voz de Dios que asume con responsabilidad el sufrimiento de un pueblo. Y cómo al llegar a este pueblo de Jerusalén, la gente se reúne en torno a la palabra, Esdras coge todos los escritos que había analizado en el desierto y los empieza a leer, los lee a la gente. La gente va recordando el sufrimiento y empieza a llorar. Quizás otros felices porque habían pasado el destierro, había pasado el sufrimiento, pero con el encuentro del Señor, el Señor con su mano poderosa los había llevado a una feliz decisión, a felices términos y a una ciudad
que era ya habitada por ellos mismos, donde encontraban el consuelo y la tranquilidad. Por eso cada vez que leían la palabra, decía, cada vez que se leía la palabra y cada vez que leían la ley del Señor, dice, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios es grande, y todo el pueblo levantado en las manos respondió amén. Ese amén es muy importante, de ahí viene ese amén. Ese amén que usted dice y repite constantemente en la Eucaristía, viene de ahí. Ese amén es una aprobación de Dios, de un pueblo que le tocó ver y escuchar, de un pueblo que le tocó mirar la mano poderosa de Dios. Cuando Esdras saca el libro y empieza a leer la ley, la gente responde diciendo amén. Se paran diciendo, Señor, estabas con nosotros y somos testigos de esto que acabamos de presenciar. Ese es el amén que la gente responde. Ese amén viene de esa época, cuando el pueblo se pone de pie, significando resurrección, alegría, acompañamiento, un Dios que está ahí, el Dios que está en nuestra oscuridad, pero que también Dios nos saca de ella y nos lleva al camino de la salvación. Por eso la palabra de Dios es un punto central y clave en nuestra vida espiritual. Por eso nosotros celebramos esos acontecimientos históricos alrededor de la palabra de Dios. El instrumento encontrado por el sacerdote Esdras es la palabra de Dios. Es un instrumento que la gente iba a necesitar de ahí en adelante. La palabra de Dios genera pues comunidad. Recordemos, venimos a la Eucaristía a dos cosas. Primero, desde el profeta Nehemías aprendemos que la Eucaristía nos invita a escuchar a Dios en su palabra. Por eso la palabra engendra comunidad. Nos venimos todos a la iglesia, venimos a escuchar la palabra de Dios. Sabemos una palabra cierta, histórica, no es un cuento, ni un mito, ni nadie se sentó por ahí a redactar cosas, no. Es una palabra vivencial. Es el Dios que sigue caminando con nosotros. Por eso estamos aquí en la Eucaristía, porque es la palabra la que nos ayuda a generar pues la comunidad. La palabra que Dios se convierte en centro de atención de la comunidad. Escuchamos qué me dice mi Dios, qué me dice Dios hoy. Es diferente como le dijo Dios al pueblo de Israel, un pueblo que vivió el desierto, pero cómo hoy podemos escuchar a Dios. Quizás a veces no lo escuchamos, quizás preguntamos, ¿qué entendió usted la palabra de Dios hoy? A ver, ¿qué entendimos? ¿Con qué salimos de la misa hoy? ¿Qué nos dijo el Señor a través de la palabra de Dios? ¿Qué me dijo a mí? Es que Dios nos habla a nivel personal. Cada uno de nosotros es un mundo totalmente diferente y cada uno tiene sus problemas propios. Cada uno se entra en su conciencia y en su corazón y va a encontrar que tiene usted muchas dificultades o que usted tiene muchas alegrías, pero que en la palabra de Dios va a encontrar respuesta. Es la palabra de Dios que camina con nosotros. Por eso es el centro de atención. El centro de atención en la Eucaristía es eso, escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Si yo escucho la palabra de Dios, esa se vuelve para mí centro, pero un centro de mucha alegría. La palabra de Dios ilumina la vida del pueblo, la iluminaba, por eso a partir de ahí, cuando Esdras se levanta y con mucha alegría pronuncia la ley del Señor, la gente se alegra, porque eso lo vivió con el Señor. Ese es el testimonio en nuestra vida. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, escuchamos el mensaje del Señor, lo escuchamos y debe ser para nosotros una palabra que ilumina. Tiene que iluminar la palabra. Si la palabra no te ilumina, no has escuchado nada. Escuché un ruido por allá. De pronto estábamos elevados, se nos quedaron las arepas allá en el fogón. Se me quedó por allá el arroz que se está cocinando.
pero a veces no nos ilumina la palabra. ¿Sabe por qué? Como decía San Pablo, porque tenemos la mente a veces embotada, preocupada con muchas cosas. La Eucaristía es un momento especial donde venimos a concentrarnos con el Señor, a alegrarnos con Él, porque Él sigue el camino y ese proyecto, ese programa de Jesús continúa en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios suscita participación de los bienes. Claro, Jesús me motiva en la palabra, Dios me motiva en la palabra y viene el testimonio. Yo no puedo seguir lo mismo. Yo escucho la palabra y no puedo seguir lo mismo. El pueblo de Israel entendió y comprendió que a partir de la palabra de Dios había una transformación de vida. Había una renovación en su corazón. Había un cambio. Claro, mucha gente dice, es que me voy para misa. Estoy desesperado, estoy angustiado, tengo problemas. Dios mío, nunca he ido a misa. ¿Yo por qué no volví a misa? Decían los jóvenes hoy por hoy, porque a veces nos volvemos más mundanos que espirituales. Entonces nos dejamos llevar por lo mundano, por el pecado, por la infidelidad, por el robo. Nos dejamos llevar por las envidias, hablamos del prójimo, hablamos de todo el mundo. A todo mundo le hacemos 50,000 cosas. Entonces eso es lo que me tiene que llevar a estar en el encuentro con el Señor. Estamos en el año de la misericordia y es el Dios de la vida que nos acoge a pesar de lo que somos. Es el Dios de la vida, el Dios humano que tiene sus brazos para abrazarnos. Cuando el Hijo viene a la casa, es el Dios que lo recibe con alegría, no con un correazo, ni con un madrazo, ni con palabras feas, ni toscas. Si el joven va a su casa, es porque está arrepentido de lo que está haciendo. Y hoy debemos de cumplir lo que nos dice la palabra, es testimoniar lo que yo he aprendido. Si mi hijo y mi hija vuelve a mi casa, pues debo de abrir mis brazos para él, para que él reciba ese amor que le hace falta. Si mi esposo vuelve a mi casa, lo recibo con alegría. Si mi esposa vuelve a mi casa, lo recibo con alegría. Ese es proyectar la palabra. Eso es hacer testimonio de la palabra, es dejarme iluminar por esa palabra. Por eso la palabra de Dios suscita participación de esos bienes. Dios me da unos bienes. ¿Qué bienes? No son bienes materiales, no. Son bienes espirituales. Dios nos lo ha dado gratis. Esos dones y esas cualidades que nos decía hoy la segunda lectura de San Pablo a los Corintios. Cómo el Señor utiliza nuestras cualidades. Todos somos el mismo cuerpo ¿de quién? De Dios. La mano necesita de los pies, los ojos de la nariz. Quizás algún día le conté que los ojos y la nariz estaban peleando y la nariz le decía palabras feas a los ojos y le decía, ¿por qué yo cargo la cruz y ustedes disfrutan? Decía la nariz a los ojos, ¿verdad? Porque la nariz cargaba los lentes y los ojos veían. Entonces la nariz decía, ¿yo por qué cargo con el peso? Porque a mí el peso son lentes. Para mí, yo no necesito lentes, yo no soy ojo, decía la nariz. Los ojos se cansó de tanta legadera, entonces se quitó, ¿qué? Los lentes. Se quitó los lentes, yendo por un camino, se cayó en un hueco por allá y lo primero que se quebró fue la nariz. Todos necesitamos de todos, dice la palabra. Todos necesitamos de todos. Todos somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y como todos somos un cuerpo, nos necesitamos. No nacimos para estar solos. No, nacimos para ayudarle al otro. A mí me alegra cuando un vecino le pasa frijoles al otro vecino que no tiene comidita hoy. O le pasa al frente arrocito. O es generoso. Todos nos necesitamos. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso la palabra de Dios nos induce al compartir la alegría, a compartir la generosidad, a obrar rectamente, a poner en práctica las obras de misericordia. Todos nos necesitamos.
A mí me alegra cuando alguien se cae en la calle y alguien lo recoge. O me da tristeza cuando usted es indiferente a la necesidad de los demás. La indiferencia la castiga Dios. A veces somos indiferentes a la miseria del otro. Hasta los propios hijos aguantando hambre y usted teniendo comida en su casa y no comparte con sus hijos. Mi hijo, venga para acá a almorzar, que hoy doy el almuerzo. O papá o mamá, véngase para acá hoy a almorzar, queremos compartir contigo. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo tiene diferentes miembros: las manos, los pies, el corazón, la cabeza, los ojos, los oídos. Y todos esos miembros se requieren. Los ojos necesitan de la nariz de los ojos. Los oídos necesitan de la nariz, de la boca. Todo el conjunto del cuerpo se requiere. Ese es el cuerpo de la iglesia. ¿Qué quiere el Señor? Que cada uno con sus características y con sus dones y con sus virtudes le pueda ayudar al otro. Eso es lo que hizo el Señor hoy en el Evangelio que acabamos de leer de San Lucas. Cómo el Señor cumple su proyecto. Hoy el Señor se sube en la sinagoga, va al altar y empieza a predicar. Recordemos que eran sinagogas pequeñas. ¿Nazaret qué era? Era un pueblo indiferente. Nazaret, donde vivió Jesús, eran 200 pobladores. Era un pueblo que no se mentaba en ninguna parte. Solamente alguien dijo: ¿será que en Nazaret saldría algo bueno? Un pueblo insignificante, pero ahí vivía Jesús. Ahí no habían ningún predicador, ningún sacerdote. Ahí no habían rabinos, no estaban. Solamente salía a predicar quien sabía de la palabra. El Espíritu dice, el Espíritu Santo impulsa a Jesús. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una fuerza. Es el viento que a uno lo lleva. Si el Espíritu Santo te llevó a los pobres, pues allá evangelice. Si el Espíritu Santo te llevó a casarse con una persona y con unos hijos, pues hágalo bien. El Espíritu Santo es el que nos impulsa, es el dinámico, el que nos da la vida. Dice, el Espíritu Santo impulsa a Jesús, lo lleva al altar y Jesús empieza a leer la palabra a través del profeta Isaías, de todo lo que es el programa de Jesús. ¿Cuál es el programa de Jesús? Ahí está, 5 partes. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Él me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Ahí está. Decía él, todo esto que acabo de leer se cumple hoy. Hoy, en esta palabra de Dios del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, empieza la proyección de Jesús. Jesús se proyecta. Y la proyección de Jesús es a su comunidad, a su cuerpo. El cuerpo de Jesús somos nosotros. Él empieza a actuar y nos empieza a dar ejemplo. Él ha venido para eso, para los pobres, para los huérfanos, para la gente que sufre, para los enfermos, para aquellos que son débiles. Ahí está el programa del Señor. Que esta palabra de Dios hoy nos ilumine. Que cuando estemos en torno a la palabra de Dios sea para escuchar su mensaje y para ponerlo en práctica. Esta palabra de Dios hoy tiene que ser muy diferente. Usted debe salir de hoy, de esa Eucaristía, renovado. Que en su casa diga, mi papá ¿qué tiene? Mi mamá ¿qué tiene? Vino diferente. Ya no regaña, ni molesta, no insulta, ni grita. Hoy es diferente. Hoy esa palabra de Dios me tocó a mí. Esta palabra de Dios hoy fue diferente. Hoy mi mamá ¿qué tiene? ¿Qué tiene mi mamá hoy que viene como con más luz? Qué bueno que la palabra de Dios hoy nos transforme como ha transformado al pueblo de Israel. En torno a ella debe de producir un cambio. Si la palabra de Dios no produce un cambio, no hice nada. ¿Qué vine a misa? ¿Para qué? Para seguir lo mismo. Qué bobada. La palabra de Dios tiene que transformar nuestras vidas. Debemos de ser mejores cada día más. Ahí el ejemplo del Señor es claro. Me tiene que transformar por dentro.
abrazar al esposo, abrazar la esposa, abrazar los hijos, abrazar los vecinos. No insultasen, no insultasen. Es muy feo que unos vecinos se agarren en la calle y se insulten por las ventanas. Eso es demasiadamente feo. Eso no es cristiano. Que utilicemos el perdón, la conversión, la luz que Dios nos alimenta a través de la Eucaristía y de esas acciones litúrgicas, y a través de la Eucaristía como tal nos ayuda el Señor a ser totalmente diferentes. La conclusión está en la pantalla. En el Evangelio de hoy podríamos decir que Jesús presenta su programa. Es muy corto, ni siquiera es de él, está tomada de Isaías y tiene solo 5 puntos. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.